Buenos días hermanos, vamos a compartir el devocional del día de hoy. Terminamos ayer la campaña de la familia y en el lema decía ¿sí? que estamos en un mundo inestable. ¿Sí? Y me venía a la mente el texto que está en San Juan 16:33, donde el Señor nos dice que en el mundo van a haber aflicciones, pero que nosotros confiemos que Él ya ha vencido. O en otro texto, ¿sí? Salmos 34:19, que dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero en todas ellas le librará Jehová. Y yo me preguntaba, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué hacemos? ¿Y a qué nos enfocamos cuando nos tocan pasar situaciones complejas o distintas aflicciones en nuestras vidas durante este tiempo que estamos en este mundo tan inestable? Y me gustaría esta mañana compartir con ustedes la vida de un personaje, ¿sí? Y un relato que está en Salmo 13, ¿sí? Salmo 13. Vamos a leer los 6 versículos que aparecen en ese capítulo. Salmo capítulo 13, ¿sí? Vamos a ver el personaje que aparece en esta historia, en este relato, que es David. Dice así el versículo 1: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que dividir este relato, podríamos dividirlo en 4 partes. ¿Sí? En una primera parte donde aparece un clamor a Dios por parte del salmista, en una segunda parte donde explica, ¿sí?, su problema, una tercera parte donde pide la intervención de Dios, y una cuarta y última parte donde termina con una expresión de confianza. Yo pensaba en lo siguiente cuando leía estos versículos: ¿en qué podemos enfocarnos cuando nosotros tenemos que transitar aflicciones? Y me venía a la mente, sí, el enfocar del proyector, ¿sí? Nosotros ahí en el templo tenemos el proyector para que se presenten las canciones, para que podamos, ¿sí?, tener la letra ahí, y siempre vemos al encargado, ¿sí?, de ese ministerio que enciende el proyector y trata de buscar el mejor enfoque para que pueda tener una buena resolución y que se pueda ver bien, ¿sí? Y acá en este relato podemos darnos cuenta que el salmista, a medida que va pasando el relato, ¿sí?, tiene 3 enfoques que también nos puede servir a nosotros para cuando tengamos que pasar estas situaciones, ¿sí? El primer enfoque es que se enfoca en sí mismo, ¿sí? Versículo 1 y 2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderá tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Sí? Está viviendo tiempos de aflicciones y el enfoque está puesto en sí mismo, ¿sí? El salmista piensa que Dios se ha olvidado de él, ¿sí? Y los creyentes vamos a pasar un montón de tribulaciones, ¿sí? Pero no vamos a estar solos porque Dios va a estar con nosotros ahí. Sigue el relato, ¿sí? Y el salmista cambia de enfoque. Versículo 4: para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, ¿sí? Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Si cambia el enfoque de sí mismo que tenía al problema, ¿sí?
pensando en qué dirán los demás, pensando en qué reacción van a tener los demás, ¿sí? El Salmo 121, ¿sí? Permítame buscarlo y poder leer, ¿sí? Salmo 121, versículo 3, dice: no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, ¿sí? Aunque estemos en valle de sombra de muerte, ¿sí? Jehová sigue siendo nuestro pastor. El salmista tiene un primer enfoque en sí mismo, el salmista tiene un segundo enfoque en su problema, pero en el versículo 5 y 7 vemos que cambia su enfoque, ¿sí? Y ese enfoque está en la grandeza y en el amor de Dios. El versículo 5 empieza con esta palabra, más, que podríamos decir también o utilizar pero, que significa así: a pesar de todo lo anterior, va a haber un giro en lo que viene diciendo el relato, ¿sí? Va a haber un giro, ¿por qué? Porque él se enfoca en la grandeza y en el amor de Dios. Deja de lado su sentimiento, deja de lado su persona, deja de lado sus problemas y decide enfocarse en Dios, ¿sí? Y qué magnífico es que pueda enfocarse en Dios sin haber terminado aún la prueba, ¿sí? Porque el relato no nos dice que la prueba ha terminado. En medio de esas aflicciones que estaba transitando, puede enfocarse en Dios. Y me gustaría que podamos ver tres palabritas de estos dos versículos, del versículo 5 y 6. Dice: mas yo en tu misericordia, ¿sí? ¿Qué significa misericordia, sí? Favorecer a alguien que no lo merece. El salmista se da cuenta, así que por ser pecador no se merece nada, ¿sí? Y por eso se ampara bajo la misericordia de Dios. Y nosotros estamos en la misma situación. Por ser pecadores no merecemos nada. Por eso debemos ampararnos en la misericordia de Dios. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado, ¿sí? El significado buscaba de esa palabra he confiado y decía apresurarse a refugiarse, ¿sí? Sentirse seguro y tranquilo en un lugar, y daba el ejemplo de un hijo cuando está en los brazos de su padre, ¿sí? El salmista se enfoca en la misericordia de Dios, en ese regalo, ¿sí? Inmerecido. Se enfoca en su confianza en Dios, en buscar ese lugar seguro y tranquilo sin importar las circunstancias que estén pasando a su alrededor. Y qué bueno es que nosotros podamos pensar en esto, que Dios es un refugio en tiempo de prueba. Y sigue, ¿sí?, los versículos y dice: mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Dice Isaías 25:9: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Si la salvación nos da un gozo eterno, ¿sí? Las cosas materiales en este mundo nos brindan alguna alegría muy temporal. Entonces, que podamos estar gozosos en nuestros corazones por esa salvación que nos brinda nuestro amado Señor Jesucristo. Y sigue el texto y dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y recuerdo esa historia que está ahí en Hechos 16, Pablo y Silas encarcelados, ¿sí?, cantando cánticos, himnos, ¿sí? Y pensaba, seguramente, quizás le habrá venido a la mente todos los beneficios que Dios había hecho a sus vidas, ¿sí? Y qué bueno es que nosotros también podamos tomar este ejemplo de pensar los beneficios que Dios ha hecho a nuestras vidas. Querido hermano, qué buen ejemplo que tenemos acá de dónde enfocarnos cuando estamos transitando situaciones complejas en nuestras vidas, ¿sí? Que en las aflicciones que estemos pasando en este mundo podamos mirar la misericordia de Dios, que podamos recordar su salvación y que podamos cantar
alabanzas. ¿A quién? Al que hizo bien a nuestras vidas. Que Dios le bendiga.